es, en primer lugar, porque se ha resentido la ausencia de una segunda cámara. Si ustedes revisan en los antecedentes de estos años la cantidad de leyes observadas por el Poder Ejecutivo, verán que realmente es una cantidad impresionante de leyes que no estaban bien elaboradas. Si ustedes revisan sus antecedentes, verán que en la mayor parte de los casos se ha incurrido en lo que yo llamaría el vicio de exonerar de una segunda votación a la mayor parte de las leyes, de tal manera que muchas leyes han salido defectuosas, y ahí están. Estoy absolutamente convencido que la experiencia histórica no abona en favor de mantener la unicameralidad por más tiempo. Cuando la unicameralidad se aprobó, éramos aproximadamente un país de 23 o 24 millones de habitantes. Ahora estamos camino de ser 32 millones y posiblemente cuando llegue el bicentenario estaremos en los 34 o 35 millones de habitantes. El país crece. El país necesita una estructura de representación política mucho mayor, mucho más proporcional. Entonces, en ese sentido, la bicameralidad puede ayudar. No estoy defendiendo la bicameralidad del pasado, porque también el desarrollo del derecho constitucional nos indica con toda claridad cómo se van enriqueciendo las funciones, y la diferenciación de las funciones justamente permite mayor eficacia, mayor conocimiento, mayor especialización. De tal manera que deberíamos entender lo de la bicameralidad no como un retorno al pasado, sino como abrir las puertas hacia un futuro donde el Congreso tenga la posibilidad de actuar en dos niveles: el nivel del territorio y el nivel de la población. El nivel del territorio es la mayor importancia, señores congresistas. Muchos de ustedes vienen de provincias, yo soy limeño, pero la política, cuando lo fui, me dio la oportunidad de visitar 3 veces todo el Perú, y ahí pude constatar con mucho dolor que el Estado no está presente en todo el Perú, que hay ausencias notorias, que sobre todo se sienten en las partes de la Amazonía, en partes de la sierra, pero inclusive uno podría preguntarse, a pocos kilómetros de Lima, ¿cuánto Estado hay? ¿Y cómo ejerce el Estado sus funciones? Si lo hace con la misma eficacia con la que se hace desde Lima. Deberíamos preguntarnos si, a pesar de que la Constitución habla de descentralismo, hemos acertado en la concepción del descentralismo, y más bien seguimos siendo un centralismo disfrazado, donde las decisiones pasan necesariamente por Lima, necesariamente por el MEF, o necesariamente por otro organismo que ejerce tal compresión sobre el resto del país que realmente el desarrollo llega a cuentagotas. No por gusto somos, dentro de Sudamérica, el país que cuenta con la mayor tasa de migración interna. ¿Y por qué migra la gente? ¿Por qué viene a Lima? ¿Porque en Lima se vive mejor? No. Simplemente porque en otros sitios se vive peor, que es distinto. Y eso hay que tomarlo en cuenta, porque es de la mayor importancia. Son los factores que yo llamaría sociológicos e históricos que fundamentan por qué, cuándo y en qué forma se da un paso de un sistema legislativo a otro. Ahora bien, en ese sentido, yo me he permitido y voy a darle lectura a aquellos elementos de por qué yo me permito en este debate tratar de convencerlos en lo que pueda, ¿no? De coincidir con la propuesta del presidente de la República en el sentido de la bicameralidad, pero enriqueciéndola, mejorándola, porque esa es la naturaleza del debate parlamentario: mejorar lo que se puede mejorar, desechar lo que está mal hecho, y buscar en este proceso de mejora por un lado y desechar por el otro, que haya aceptación y reciprocidad. He dicho que no se trata de repetir el modelo de una colegislatura
colegisladora que revisa todo. Eso es algo del pasado que no se debe repetir. De lo que se trata, entendiéndolo como lo presento, es que dentro de las funciones parlamentarias hay lugar para una direccionalidad poblacional territorial de representación, legislación y control político que corresponde a la Cámara de Diputados. Esa sería la dimensión poblacional, una Cámara nerviosa, rica, intensa, a veces apasionada por ejercerse el debate parlamentario, pero donde lo que está presente es la preocupación de atender las necesidades concretas que se plantean en la población y proporcionarle al Ejecutivo los instrumentos que ella requiere para atender necesidades contingentes que siempre se presentan en todos los pueblos. La prevención, el poder atender situaciones que pueden venir y causar desastres, en fin, una lógica de presencia en la problemática cotidiana de las necesidades de la población. Esto es una Cámara de Diputados. Pero junto a ello está el problema del territorio, está el problema de la dimensión que yo llamo, siguiendo a los historiadores franceses, de la larga duración, y es la que corresponde a una mirada de conjunto a la nación, a nuestra pluriculturalidad, que a veces la descuidamos tanto, a los problemas históricos irresueltos que todavía no hemos sido capaces de resolver y que nos afectan, y por tanto tener al día la discusión temática, a veces académica, pero necesaria, de ver cómo avanzamos en el proceso de la integración interna. Yo digo a veces con preocupación que por razones del modelo económico nos hemos preocupado más de la integración externa y que poco de la integración interna, que es tan necesaria para el país, que poco de la inclusión. ¿Somos un país inclusivo o un país que más bien segrega, que separa, que humilla? ¿Cómo revisar periódicamente el estado de la descentralización, el desarrollo, la paz que todavía no alcanzamos, la reconciliación, los derechos humanos y ciertamente la justicia, tan necesaria y tan escasa, porque algún día un profesor de Derecho me dijo: en el Perú la justicia no es ciega, se baja la venda para ver a quién le va a hacer justicia, y eso ya no es justicia. Esa visión y ese debate analítico de la problemática nacional es la que corresponde al Senado, como sucede con la mayor parte de los países con sistema bicameral, y por eso la especialización diferencia funciones. Evidentemente hay artículos que habrá que revisarse para determinar cómo se modifican, en el caso del antejuicio y el juicio político, los artículos 99 y 100, pero ¿qué debe ser, ya pasando al terreno más concreto, y cómo se diferenciaría el Senado de la Cámara de Diputados? Hay que admitir que en lo legislativo habrá siempre un trabajo conjunto de cámaras o de trabajos de pleno del Congreso, porque hay leyes que así lo demandan, como es el caso de las leyes de desarrollo constitucional, las leyes orgánicas, los tratados internacionales. De acuerdo a la Convención del Tratado de los Tratados, Viena 1969, todo tratado internacional que es aprobado por cada país tiene que tener el mismo nivel con el que se aprueba. Si el Parlamento es unicameral, se aprueba una sola cámara el tratado, pero si el Parlamento es bicameral, ese tratado tiene necesariamente que aprobarse por la misma vía, porque es así como lo manda la Convención del Tratado de los Tratados de 1969. Las leyes de derechos humanos, por lo que dije en mi introducción, porque no hay leyes más importantes que la de los derechos humanos. El presupuesto y la tributación. He leído que en una de las propuestas del Senado está que el presupuesto de la República solamente debe ser aprobado por un Senado de 30 miembros. Eso me parece un grave error, un gravísimo error que debe corregirse. ¿Qué leyes deben ser discutidas y aprobadas bajo responsabilidad del Senado en estas ideas que dejo a ustedes, señora Presidenta, señores congresistas? En primer lugar,
las leyes de patrimonio cultural y artístico. Se legisla muy poco en este campo. Y sin embargo el patrimonio cultural y artístico del Perú es uno de los más ricos del mundo, señores. De los más ricos del mundo. Y por eso es que nos han saqueado tantas veces. Y cuando uno visita museos de Alemania, de Francia, de los Estados Unidos, se encuentra con las más valiosas piezas de la riqueza escultórica del Perú. ¿Y cuánto nos cuesta a veces recuperar ese patrimonio? Patrimonio precolombino, patrimonio barroco, patrimonio colonial, patrimonio republicano. Las leyes que se necesitan son leyes que a gritos piden un Congreso que trabaje más por la identidad del Perú y la defensa del Perú por los peruanos. Leyes de desarrollo de la investigación científica. No es posible que países como Colombia y Chile nos tripliquen, nos cuadripliquen la inversión en desarrollo científico. La investigación científica en el Perú por parte del Estado está casi abandonada. Son centros de investigación privados y felizmente universidades como la agraria, como ingeniería, que algo hacen por la investigación científica, pero tenemos en el Perú la primera universidad de América, que es San Marcos. A mí también me hubiera gustado, no fue la opción de mi familia, que prefirió enviarme a la Universidad Católica y feliz soy por ello, pero San Marcos, señores, San Marcos es parte de la historia del Perú y no se puede abandonar, como no se puede abandonar a San Antonio Abad, a San Agustín o a Bolívar, que son las universidades históricas, patrimonio del Perú. Y hay que propiciar que esas universidades tengan leyes, tengan recursos, tengan investigadores de primer nivel que no los tienen, o si los tienen, no tienen con qué hacer desarrollo científico. Si tuviéramos desarrollo científico, hace tiempo que le hubiéramos dado valor agregado a nuestras exportaciones. Y entonces estaríamos percibiendo el doble, el triple o el cuádruple del ingreso que hoy en día tenemos. Chile le da valor agregado a su cobre, nosotros no. Estamos importando tierra cuprífera. Y por eso el valor de lo que ingresa es muchísimo menor de lo que podría ingresar si le diéramos valor agregado a través de la posibilidad de el patrimonio científico que tiene que ser cuidado y que tiene que ser visto a través de leyes de protección de este desarrollo. Y por consiguiente también hay que cuidar a las universidades. Las leyes universitarias que del futuro tienen que ser vistas por el Senado, tal vez hasta por su propia composición. Pienso que el Senado debería tener una dedicación especial, no solamente al patrimonio cultural y artístico y al desarrollo de la investigación científica y universidades, sino a la defensa, a lo que es habitual, como se acostumbra en el Senado de Norteamérica, a las relaciones exteriores. Y a un punto que me parece que es fundamental, que es la planificación. Yo todavía no entiendo por qué el Perú, que tuvo uno de los mejores centros de planificación creado bajo el gobierno del presidente Belaún, del Instituto Nacional de Planificación, prácticamente lo desapareció. Y lo que hoy en día tenemos como planificación, ese plan, es apenas una evocación de lo que tuvimos como planificación. Y debo decirlo porque ustedes lo saben, además, en todo caso recordarlo. La mayor parte de los proyectos de minería, la mayor parte de los proyectos del cobre, de infraestructura, son proyectos de hace 30, 40, 50 años. Son proyectos que fueron trabajados en el Instituto Nacional de Planificación. Creo que el Senado tiene que dar la importancia nuevamente a la planificación como un instrumento estable, sólido, que tenga la posibilidad de acercar proyectos y ponerlos en bandeja al servicio del Ejecutivo y del Poder Legislativo cada vez que se necesiten leyes. No basta el acuerdo nacional. El acuerdo nacional es un esfuerzo de voluntad, pero lo que se necesita es que dentro del sistema, dentro de la estructura del Estado, el Estado peruano cuente con un instrumento de planificación, no de planificación obligatoria, sino de planificación concertada, que es la planificación democrática de un país democrático como es el Perú.
Otro punto fundamental que me parece importante que el Senado se ocupe es el de los pueblos originarios y las minorías étnicas. No hay legislación suficiente sobre este tema, no la hay. Y por eso es que justamente los pueblos abandonados, los pueblos que más sufren el friaje, los pueblos que más sufren las inclemencias del tiempo, la escasez, son justamente estos pueblos a los que el Estado no ha llegado y debe llegar a través de una legislación sabia. Y en relación con ello, ciertamente, el medio ambiente. Necesitamos la protección del medio ambiente. De manera que hay temas, hay asuntos, hay elementos, hay políticas nacionales, políticas que no se pueden resolver, desgraciadamente, con intervenciones de minuto y medio, 3 minutos. El Parlamento, que es el nombre histórico de esta institución, nació justamente de eso, de la necesidad de hablar, de exponer, de desarrollar las ideas. Necesitamos dentro del Estado peruano un ente que se ocupe precisamente de eso. ¿De qué no se ocuparía el Senado? De lo que es propio de la colegisladora, la fiscalización, el control político, las relaciones de coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, porque ciertamente la Cámara de Diputados es y debe seguir siendo la Cámara política por excelencia, mientras que el Senado, sin dejar de ser político, creo que tendría, como le he mencionado, tareas más vinculadas a la ciencia, a la academia, al mundo del conocimiento, de ese conocimiento que requiere tiempo y que requiere mucha riqueza en la formación de las personas que van a esa instancia de representación. Creo, señora presidenta, señores congresistas, para terminar este aspecto de mi exposición, que hay cosas, si realmente queremos, como es deseo de todos, que eso termine, este debate termine el 4 del próximo mes, de tal manera que se vaya a referéndum lo que tenga que ir a referéndum, que hay ciertas cosas que deben quedar para el desarrollo de las leyes electorales o las leyes de desarrollo constitucional. Menciono algunas son importantes, otras pueden ser polémicas, pero no puedo dejar de mencionarlas. En primer lugar, el número en la composición de ambas cámaras. Creo que eso es fundamental, que vaya a otra ley. Creo que hay que revisar y ver en profundidad el sistema propuesto de macro y microdistritos. Es un tema complejo, es un tema delicado, es un tema que si no se trabaja bien puede determinar resultados inclusive adversos en el tema de la consulta popular. ¿Por qué razón? Porque estoy pensando en Tacna, estoy pensando en Moquegua, en Madre de Dios, en Ucayali, en Amazonas, en Tumbes, Huancavelica. ¿Cómo pueden formarse en esos temas macrodistritos que necesariamente irán unidos a otros territorios que tienen 3 y 4 veces más población? Si Moquegua y Puno, como macrodistritos, no tienen población suficiente para hacer un macrodistrito por el número que se ha puesto, tendrán que ir unidos o a Arequipa o a Puno. Y entonces moqueguanos y tacneños se quedarán sin representación. Y en una estructura legislativa, ningún pueblo y ningún territorio puede quedar sin representación. Este es un tema que requiere estudio, que hay que buscar una solución. ¿Cómo combinar, por ejemplo, la estructura de la circunscripción territorial con la dimensión poblacional nacional? Replantear tal vez que una de las dos cámaras vaya en distrito único nacional. Es una idea que yo sugiero, pero este tema, señora presidenta, señores congresistas, creo que es un tema que urgentemente tiene que tratarse. Evitemos que el referéndum se nos convierta en un boomerang
por la dificultad de resolver el número y cómo se distribuye la representación. La clave del éxito de esta operación radica en este aspecto. Por otro lado, creo que el sistema de cuotas de género u otras también tendría que verse en cuerda por separado, ¿no? De tal manera que ahí se cumpla, miren lo que voy a decir, se cumpla con el precepto del inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que habla de no discriminación, y hay que buscar una fórmula de no discriminación entre hombres y mujeres. Hay una fórmula de discriminación que practique la igualdad junto con el respeto a la libertad, y que en ese contexto, cuando en ese artículo se habla de discriminación, ¿por qué no decirlo con toda claridad? También se contemple la situación de quienes tienen una orientación sexual distinta. Eso es democracia, eso es respetar a la persona humana, no obligarla a hacer lo que no es o lo que no siente ser. Eso se llama respeto a la dignidad de la persona humana. Creo que otro tema que debe ser visto por separado y que es de la mayor importancia es el voto preferencial. Se ha encontrado una fórmula discutible donde el voto preferencial es para una cámara, no es para la otra. No entiendo la lógica que está detrás de esa decisión. Pero el voto preferencial también puede ser discriminatorio por el ingreso, por la condición social, por el apellido. Entonces, conviene el voto preferencial, pero el voto preferencial tiene que estar unido a otra exigencia. La exigencia a los partidos políticos y a las alianzas electorales, ¿para qué? Para que se respete el principio de la elección democrática de los candidatos, y donde cada candidato sea elegido de acuerdo a un militante, un voto, y que esto sea sometido al control de un organismo tipo OMPE. Pero no puede ser que los partidos políticos rifen como están rifando desde hace tiempo, no de ahora sino de siempre, ¿no? Y regalando como se regala a través del voto preferencial u otras modalidades una representación para personas que no están en capacidad, que no sienten la vocación política de ser representantes. Esto yo creo que, perdonen que se los diga, es una sana crítica. Los partidos políticos están en crisis. Soy profesor universitario y los jóvenes no quieren saber nada con la política. Y no quieren saber nada con la política, ¿por qué? Porque se sienten defraudados por ella, porque no sienten que están bien representados. Entonces, no es el voto preferencial, que muchas veces está vinculado al dinero que da un candidato para tener una plaza en un puesto de preferencia, y sale elegido porque tiene el dinero, porque puede pagar propaganda en la televisión, o simplemente por recordación. Perdonen que se los diga, pero a cada rato estamos viendo el problema de la recordación. Y por último, creo que, y aquí sigo introduciendo temas complejos, difíciles, pero si esta es la oportunidad y tal vez no se va a presentar, creo que ustedes deberían discutir y dedicar algunos minutos al voto facultativo, que me parece que es de la mayor importancia. Desde luego, no sea el voto facultativo para que se implemente en el 2021, pero puede ser con una progresividad, de tal manera que lo que es un derecho del elector sea efectivamente un derecho y no una obligación. Se están cambiando los roles y la naturaleza de los papeles. ¿Cuándo vamos a ser un país de ciudadanos si seguimos siendo paternalistas con el ciudadano? Es cierto que es difícil, que hay que preparar a la gente, por eso digo plazos, comenzando tal vez incrementando. Yo, por ejemplo, que ya pasé los 70, yo tengo voto facultativo, pero podría ser que a partir de los 60 en la próxima elección, y así progresivamente, de tal manera que un plazo de 20 años, por decir, ¿no?, seamos una democracia de ciudadanos,
donde la persona, por la convicción que tiene de lo que es su participación y su responsabilidad, va a votar, y no porque lo multan, y no porque le retienen el DNI, porque si no existiesen esas situaciones, la gente no iría a votar, muchísima gente. Voto facultativo, elección de las cámaras en segunda vuelta, si fuera necesario, como una manera de resolver justamente algún posible entrampe en el caso de referéndum, o renovación periódica por mitades, y caso de renunciabilidad de los mandatos. Yo no entiendo la razón por la cual un representante tiene que estar atornillado y no renunciar. Recuerdo, porque estuve hablando mucho rato con él hace algunos pocos años, Javier Vallerriestra, excelente parlamentario, pero se sentía agotado, cansado, quería irse, no podía porque el cargo era irrenunciable. ¿Por qué tiene que ser irrenunciable el cargo de parlamentario? Discútanlo, por favor. Yo creo que el país, cuando vea esta disposición para no sacralizar nada, va a mirar con otra mirada al Parlamento. Y por último, ciertamente revisar la composición y atribuciones de la Comisión Permanente y modificar el artículo 93. La primera parte del artículo 93 está bien, pero ¿por qué aforar la función parlamentaria? Esa segunda parte del artículo 93 tendría que ser revisada. Señora Presidenta, yo me he excedido en la exposición. Le pido, por favor, que tal vez después, respondiendo a algunas preguntas y a los demás colegas que han venido para hacer su exposición, me permitan decir algunas palabras sobre el referéndum. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted muchísimas gracias, doctor Bernales. Estoy segura que luego también, cuando haga el uso de la palabra el doctor Medina, vamos a tener muchos mayores elementos. Brillante su participación. Estoy anotando lista de oradores en este momento. Tiene el uso de la palabra la congresista Alcorta, luego el congresista Mantilla, y empiezo a anotar. Gracias, Presidenta. Saludar al doctor Enrique Bernales, amigo, y a Percio Medina, amigo también, por esa participación, el esfuerzo que he hecho, además un referente irreemplazable. Yo quiero hacer un comentario con la parte final, ¿no? Que nos da una cátedra el día de hoy, interesantísima, realmente importante, trascendente, histórica. Yo he tomado hasta fotografía. Pero quiero tocar los tres últimos temas: el voto preferencial, el voto facultativo, y una cosa que yo quisiera añadir inclusive. En el tema del voto preferencial yo he sido siempre defensor del voto preferencial, porque cuando uno va a votar va a elegir a ti sí, a ti no, este partido sí, este partido no. Aún en las alianzas tenemos la experiencia ahorita, la última, el 16, donde por ejemplo el Partido Aprista fue en una alianza con el PPC, ninguno del PPC salió elegido. Ese es el referéndum, esa es la votación, esa es la decisión del pueblo, soberano, secreto, libre, universal. ¿A quién elegir? Este es el referéndum, y el Congreso es el Acuerdo Nacional también. Entonces yo tenía la posibilidad de estar una vez en el 20, otra vez en el 11, y otra en el 6. Pero creo que desde el 1 hasta el 130, o en el caso de Lima, del 1 al 36, tienen derecho a ser elegidos en cualquier circunstancia. Esa lista cerrada, bloqueada, es enemiga de la democracia, porque privilegia solamente los primeros números. Pero cuando aún se insiste en esa posición de lista cerrada y bloqueada, que encima el partido, que fue la propuesta de un congresista que ya no está, que fuera inclusive con un 20% de decisión a dedo del partido. Entonces los partidos nunca van a existir, y si en provincia se cierran los demás electores y se pone solamente a un candidato de ese partido para que sea el representante, y los demás del mismo partido no puedan competir en esa misma región, están fregados. Por eso que se mandan mudar y salen de otras partes. Las elecciones municipales es un zafarrancho de todos con todos. Esa es la realidad. Y yo sí soy a favor y abogo por el tema del voto preferencial, pero es un tema de derecho. En la medida que no se da justicia en los interiores de las organizaciones del partido, y la OMPE haga también su trabajo, porque en la OMPE, con OMPE, la cosa es la misma. Lo segundo, el voto facultativo, yo ahí no coincido mucho. Yo no sé si el Perú está todavía preparado como para ese voto facultativo. La experiencia colombiana hace poco, gran democracia la colombiana, ha hecho dos elecciones, la de Duque, y luego la de una propuesta del Grupo Izquierda financiado por el gobierno sobre el tema de la corrupción, y la ausencia fue absoluta.
no llegaron a la línea para pasar la votación, no, se quedó en cero la votación. En Chile, la presidenta Bachelet salió con el 43% de la elección, porque en Chile también el voto es facultativo. Entonces hay pues voces que dicen que no está legitimada. Y por último, yo añadiría algo, presidenta, a través suyo: el transporte público el día de elecciones no debería cobrarse exceso de ningún tipo de transporte público, no debería cobrarse. La gente paga su pasaje para trasladarse, porque ¿qué es lo que se hace? Que todo el transporte público interprovincial sube sus pasajes, y resulta más barato pagar la deuda, la mona, el castigo, ¿cómo se llama? La multa. Sale más barato pagar la multa que ir a votar. Entonces se le discute, se le quita el derecho de transportarse y ir a votar. ¿Por qué? Porque como digo, le sale más barato pagar la multa que ir a votar, que además le posibilita el encuentro con su familia por 1 o 2 días. Y por último, lo que es perverso es que las autoridades Congresista Alcorta, discúlpeme, lo que pasa es que quisiéramos aprovechar al máximo el tiempo y los dos... No, sí, usted va a terminar. Lo que pasa es que termine usted para volver con la metodología. Termine usted. Y lo último, que me parece perverso, que la formalidad de la elección se cambie en una segunda vuelta, donde le digan a una población de más de 70.000 habitantes que van a hacer prácticamente exonerar la votación porque están a 8 horas de Pangoa. Esas cosas perversas donde se imposibilita el traslado de las personas y se les exonera para que no vayan a votar, son fraudes también de una elección. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista Alcorta. Tenemos una lista ya larga de congresistas que desean participar. A eso le añadimos a congresista Lescano, a congresista Ratti, que se hace más larga. Entonces, para optimizar el debate, vamos a darle el uso de la palabra al doctor Percy Medina, de tal manera que, producto de la